vamos a empezar nada más y nada menos que con la reseña de este gran libro que es Perdón Imposible. Hoy vamos solamente a tratar del prólogo y el capítulo 1. Anteriormente les había yo prometido hacer un Facebook Live sobre la breve historia de la puntuación, pero investigando me encontré con este libro y dije, no la puedo hacer tan breve. Y como es tan luminoso este libro, dije, mejor me voy a detener para saborear, para disfrutar este bonito tema que es la historia de la puntuación y muchos datos curiosos. Entonces, camarada, vamos a arrancar. Camaradas, me voy a permitir interrumpir esta transmisión para proyectarles este cuentito que preparamos desde TikTok. Es la anécdota con la que empieza el libro de José Antonio Millán. Esperamos les guste. Al emperador se le pasó a la firma una sentencia que decía así: Perdón imposible, que cumpla su sentencia. No, por favor, no seas mala onda. Al monarca le ganó su magnanimidad y antes de firmarla, cambió la coma de su sitio. Ándale, tú todo lo puedes. Por favor. Ay, está bien, pobrecito. Oh, perdón, imposible que cumpla su sentencia. ¡Bravo, bravo, el rey! Y de ese modo, la coma cambió la suerte de un desgraciado. Oye, tampoco me digas así, si yo nomás estaba actuando en tu cuentito. Y ya, eso fue todo. Ahora sí, continuamos con la transmisión. ¿Qué es lo que dice José Antonio Millán? Una cosa coquetísima. Las letras son el cuerpo de un texto. Yo te pregunto, camarada, si las letras son el cuerpo de un texto, ¿qué serán los signos de puntuación? Pues José Antonio Millán dice, y los signos de puntuación son el espíritu de las palabras. Y a mí me gustó mucho esta frase y decía, ¿y a qué se refiere exactamente con eso de que son el espíritu de las palabras? Y entonces él dice, pues son las letras de la cabeza. Y yo decía, ¿cómo que las letras de la cabeza? Y es una imagen metafórica, se refiere a que son aquellos elementos que se leen, pero que no se dicen. Cuando tú estás leyendo un texto, no dices coma, punto, punto y seguido, puntos suspensivos. No lo dices en voz alta. Se quedan en tu cabeza. A eso se refiere que son el espíritu de las palabras, que son las letras de la cabeza. Aquellas que se leen, pero no se enuncian. ¡Qué coquetón!, ¿no? ¡Qué coquetón! Y dice algo muy interesante. Difícilmente se altera el mensaje por faltas de ortografía. O sea, tú puedes leer un texto lleno de faltas de ortografía y puedes sí decir, ay, así, ¿no? Como que uno siente, ves avión con B grande y uno así como que siente así como que algo está pasando en tu interior, ¿no? Pero se entiende. Entiendes que avión, pues está mal escrito, pero es avión, es un avión, ¿no? Y ahí viene el gran pero. Es muy difícil comprender un texto mal puntuado. Oh, sí, camaradas, es muy difícil entender un texto mal puntuado. Y voy a dar un ejemplo más adelante, pero hace algunos viernes, justo hay quien estuvo presente aquí de mis camaradas, di una conferencia para una escuela de abogados y ponía yo fragmentos de documentos legales y párrafos que eran una cosa muy densa, porque no, entre un signo de puntuación y otro había infinidad de palabras o puras comas así como si fuera la peste, un montón de comas a diestra y siniestra como si fueran el único signo de puntuación que existe. No hagan eso, camaradas, no hagan eso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no se entiende. Entonces, esto pareciera muy obvio. Y yo decía, es que parece muy obvio, pero hasta que lo leo, cobro conciencia de lo vital que es. Y es cierto,
con las palabras mal escritas uno podría entenderlo, ver el error, pero entenderlo. Pero con la mala puntuación, todo puede cambiar, ¿no? Hoy voy saludando a quienes van llegando, mi querido Mauricio, hola, hola. Y yo sí dice, sí, la verdad es que sí. Entender un texto mal puntuado es complicado. Y dice esto fundamental. La ortografía, a diferencia de la puntuación, no puede reducirse a un conjunto de reglas. No hay manera. No hay manera, camaradas. Miren, yo tengo una clase, voy a aprovechar, ¿verdad? Yo tengo una clase que es gratuita si alguien quiere entrar adelante y ahorita les explico al final. Es sobre los acentos y explico, es clarísimo, es muy claro cuando sabemos utilizar las reglas a nuestro favor, que las agudas, las graves, las esdrújulas y cuando sucede A, entonces B. Y siempre que ocurre esto, siempre que ocurre A, entonces B. Es muy lógico, siempre sucede de la misma manera. Siempre. El uso de la consonante que quieran, la B, la Z, la S, tienen reglas muy específicas. La puntuación no. La puntuación no se maneja bajo reglas estrictas. Y por otro lado, no tenemos un diccionario o autocorrector que nos dé la respuesta correcta. Oh, gran desgracia la nuestra, camaradas. ¿Por qué? Porque si tú escribes en tu celular, vas a decir el mensaje, ¿viste el avión que pasó por la casa? Y le pones B grande, el autocorrector te va a poner B chica. Pero el autocorrector no va a detectar cuando pones mal los signos de puntuación, no lo puede detectar. Entonces, camarada, ahí no hay error que nos salve, no lo hay. Perdón, autocorrector, no hay autocorrector que nos salve del error, no lo hay. Entonces, hola Jenny, qué gusto. Continuamos. Un mismo texto, dice nuestro querido José Antonio Millán, un mismo texto puede tener varias opciones de puntuación. Observen, mientras una palabra, la palabra, por ejemplo, el sol, ¿no? Sol solo se va a escribir con S, siempre, nunca van a haber escrito. O bueno, a lo mejor pues sí, ¿no? Pero no se escribe con Z, no hay opción, o es con S o es con S. En los signos de puntuación sí puede haber más de una opción. ¡Oh, sorpresa! Y ese es el gran regalo de los signos de puntuación, las posibilidades que nos brindan. ¡Oh, sí! ¿De qué van a depender estas opciones? Del contexto y de la intención de su autor. Ojo, ¿de qué van a depender las opciones de la puntuación? Del contexto del texto y de la intención del autor. Yo sí, aquí nos dice, ¿no? Exactamente, Word no tiene autocorrector para saber si hay un error de puntuación. Carita triste. Oh, sí, por eso hay que ponernos buzos caperruzos, camaradas. Hola, Laura, bienvenida. Entonces, bueno, continuamos. Y aquí ocurre, es hasta el siglo XVIII que la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, tuvo influencia en la normalización de los signos de puntuación. Pero ojo, camaradas, siglo XVIII. ¿Cuántos años tiene un siglo? 100. Entonces hagan cuentas, ¿qué ocurrió en todos esos otros años? ¿Qué pasó? Porque ustedes se ponen a leer un texto, ustedes abren un bonito libro, aquí mi bonito libro, no se ve ahí la página. Bueno, abro y ya están ahí los signos y yo me pongo a leer, ¿no? Pero ustedes creen que así fue siempre. No, camaradas, así no fue siempre. Entonces, y aquí es algo muy interesante que nos invita a hacer José Antonio Millán, que es, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, por favor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí, bueno, aquí cierra el prólogo y empezamos con el capítulo 1. Voy a entrar ahora al capítulo 1, que es la carta asesina. Y bueno,
en resumidas palabras, les digo por qué se llama la carta asesina, porque empieza con un chiste de que hay un hombre que está leyendo una carta y se muere en el intento y llega otro más y dice qué está pasando, es una lectura no en voz alta, para así. Entonces está leyendo el texto y se muere. Y llega otro y dice, algo está pasando con esta carta asesina. Y resulta ser que para que no lo mate la carta, lo que hace es, voy a leer una parte y cuando esté a punto en algún momento te paso la carta a ti y tú continúas leyéndola y así. Y ya no nos morimos. Y lo que ocurría es que la carta no tenía signos de puntuación y entonces el lector aguantaba la respiración, continuaba y continuaba leyendo y se moría en el intento. Es un chistín. Pues así como el título, Perdón Imposible, que empieza con este cuentito que yo les dije. Entonces, bueno, es un chistín, por eso se llama la carta asesina. Ya les conté por qué. Ahora bien, ¿de qué trata nuestro bonito capítulo 1? Y ahora sí, vamos a detenernos un poco más en la historia, muy, muy brevemente. La lengua, esto es importante saberlo, empezó siendo oral, es decir, materia hablada. Es muy bonito. O sea, yo cuando leí, la lengua empezó siendo materia hablada, es que a mí me emocionan esas cosas, camarada. Me emociona escuchar la materia hablada. No es líquido, gaseoso, sólido, es la materia hablada. Y así empezó la lengua, camarada, así empezó. Primero fue oral y en términos más elegantes, materia hablada. ¿Y qué quiere decir eso? La cadena de sonidos que la constituye, estoy hablando, ojo camarada, aquí estoy hablando únicamente de la lengua hablada, de la lengua oral, no de la lengua escrita. Esperen un segundo. Ay, es que hablo mucho. Ya. Entonces, bueno, la cadena de sonidos que constituye a la materia hablada necesita de interrupciones que, uno, permitan respirar al hablante, a que no se ande muriendo leyendo la carta como en el chistín, y también dotan de sentido, ritmo y música al texto. Este tema de la música es fundamental. Bueno, de ahí viene la poesía, camaradas, de ahí viene la poesía. Entonces, y este tema del ritmo es muy interesante. Si tú hablas otra lengua y has escuchado, esto seguro que has escuchado otras lenguas, por lo menos el inglés. El inglés sí lo hemos escuchado una y otra vez, ¿no? Lo que ocurre, pues, es que tiene otra cadencia. Por ejemplo, pequeño dato curioso, voy a hacer un paréntesis para mencionar esto. El español es una lengua que generalmente se habla hablamos en periodos de 8 sílabas. No, miren, no me vayan a preguntar por qué, camaradas, ¿eh? No me vayan a preguntar por qué, porque no lo sé todo. ¿Qué quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo que ser una enciclopedia andante o un gato güero que está ahí atrás que no le preocupa nada? Pero no lo soy. Entonces, les estaba diciendo, el español es una lengua que se habla, que se enuncia en periodos como de 8 sílabas. Sí, cualquier frase coloquial, casi siempre, no crean que es así súper exacto. A ver quién de ustedes cuenta el número de sílabas cuando habla. Pues no, así no pasa, camaradas. Entonces, hablamos mucho en octosílabos en español. Y en inglés es una lengua que está más dividida cada 5 sílabas. Se habla cada 5, son periodos de 5 sílabas, pentasílabos, podríamos decir, ¿no? Entonces, es por eso, pues, que cuando se hacen traducciones del inglés al español, pues, bueno, los textos quedan más largos. Pero bueno, ya me salí un poco del tema, pero voy a regresar ahí, camarada. Entonces, bueno, el ritmo de cada lengua, a eso iba, ¿no? El español tiene su ritmo, el inglés tiene su ritmo, el alemán tiene su ritmo, y cada lengua tiene un ritmo, y eso también se lo debemos a cómo está distribuida la cadena de sonidos y de silencios. Oh, sí, los silencios fundamentales también, camarada. Ahora bien, ¿cuál es el propósito?
cuál es el propósito de estas pausas en la lengua oral. Y ya empezamos a abordar aquí también el tema de los signos de puntuación en la lengua escrita. Hacer que pasajes que admiten distintas lecturas se decanten hacia una de ellas. Ese es el gran propósito que establece nuestro querido José Antonio Millán en Perdón Imposible sobre los signos de puntuación. Hacer que pasajes que admiten distintas lecturas se decanten hacia una de ellas. Vamos a poner un ejemplo clásico, camaradas, clásico. No es lo mismo decir sí me caso a decir sí me caso. En esa coma, camaradas, y bueno, ahí hay un acento también que hace una diferencia importante, en esa coma no solamente hay un signo de puntuación de diferencia, hay un destino de diferencia. Entonces, bueno, aquí regreso nuevamente para verificar, pues sí. Lo que hacen es, su propósito es admitir qué pasajes que admiten distintas lecturas se decanten hacia una de ellas. Depende de lo que yo quiera decir, que si me caso, pues le pongo esa coma, o si es una condición, pues no le pongo su coma, ni ese acento a la I de sí me caso. Entonces, bueno, camaradas, por otro lado, exige, y esto es vital, camaradas, vital. La puntuación, el uso de la puntuación exige que quien escribe se ponga al mismo tiempo en el lugar del que lee. Y esto, camaradas, miren esto, yo siempre lo digo, el problema del sentido común es que solo es obvio cuando se señala. Y tenemos que detenernos a pensar en nuestro lector siempre, 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 siempre. Hago otro paréntesis para mencionar, en YouTube tengo un video en el que me detengo a mencionar los 3 elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para escribir cualquier texto, cualquiera, desde un tuit, una carta burocrática, un currículum, un ensayo académico, un cuento, todo requiere de pensar en 3 cosas fundamentales. ¿Qué estoy escribiendo? ¿Para qué estoy escribiendo? ¿Y para quién estoy escribiendo? Y aquí hay que pensar en el para quién y que el otro me entienda, porque yo, como me mandan textos así enviando y ni lo revisan, camarada, ni lo revisan y luego ahí uno tiene que estar descifrando cosas porque no se entiende, porque está mal puntuado. Entonces, siempre, camarada, si algo te vas a llevar esta noche de este Facebook Live, bueno, no es tan de noche, pero esta tarde, noche del Facebook Live hay que ponernos en el lugar del que lee. Y esta otra afirmación me parece bellísima. La puntuación, dice José Antonio Millán, es el armazón de 2 edificios. Bueno, ya como está dicho, yo dije, no, qué belleza, ¿cuáles? A ver, ¿cuáles crees tú, camarada, que sean? La puntuación es el armazón de 2 edificios. Y estos edificios son el de la lógica y el de la música. ¡Ay, José Antonio Millán! Aplausos, qué reflexión tan bella, Hola, Olga, qué gusto me da verte por acá. Entonces, una vez dicho que la puntuación es el armazón, es el edificio, el armazón de 2 edificios, el de la lógica y el de la música, pues vamos a ver por qué. Las pausas de una oración tienen influencia sobre su línea melódica. Y esto es súper, súper, súper importante porque en el territorio de la poesía, ¿no? O sea, ahorita no lo tengo a la mano, yo lo tengo casi siempre memorizado, pero ahorita de los nervios no, se me va la onda. Pero este poema
de García Lorca, del verde que te quiero verde, verde vientos, verde viento, ya ven, ya estropeé el ritmo. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en las montañas. ¡Ah, camaradas! ¿Y ahí qué ocurre? Pues que las pausas, como pudieron haber escuchado, tienen una influencia determinante en la línea melódica. Hola, querido Lars, qué gusto. Bueno, por otro lado, a eso va con lo de la línea melódica, y la puntuación nos permite ver la macroestructura del texto. ¿Qué es eso de la macroestructura del texto? Su división por párrafos. El cómo un texto está dividido en párrafos nos permite ver cómo están distribuidas las ideas y a su vez dentro de los párrafos están distribuidas las oraciones. Entonces eso es lo que nos permite vislumbrar la puntuación dentro de un texto. Sabemos, otra cosa que afirma nuestro querido Millán, que comenta Leticia, aparte Millán es un poeta, ¿no, hombre? Si es que dice las cosas de una manera coquetísima. Sabemos a través de la puntuación qué ideas el autor consideró que podía unir y cuáles dejar aisladas. O sí, qué se puede unir y qué se debe separar dentro de este orden de ideas, y para ello son fundamentales los signos de puntuación. Esto no lo dice José Antonio Millán, esto se los comento yo a mis alumnos. Los signos de puntuación, lo que ocurre con ellos es que son fronteras que nos permiten ver los límites de las ideas que están expresadas dentro del cuerpo de un texto. Ahora sí ya. Fin de mi contribución, continúo José Antonio Millán. Y así es como el autor transmite la estructura lógica del texto, por dónde empieza, con qué acaba, por la distribución y el orden en que están distribuidas todas las ideas dentro del cuerpo de un texto. Y también, sí, la puntuación nos ayuda a ver la postura del autor, desde dónde nos habla. Y aquí podemos ver que lo que el autor dice con ironía o con escándalo, con temor, ansiedad o duda, si lo dice con vacilación, súplica o sorpresa, si lo dice con pudor, reticencia o ánimo de ofender, si habla por sí mismo o si produce palabras de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos permite ver también la puntuación. Y en este sentido, menciona algo fundamental. No hay recursos suficientes en una lengua escrita para tener un signo distinto para cada uno de esos matices que acabo de mencionar. No hay un recurso para cada uno de esos matices. No lo hay, camaradas. Sí puede haber una palabra para la tristeza. Bueno, puede haber muchísimas palabras para la tristeza, la verdad, ¿no? Pero por palabras no nos vamos a detener. Hombre, mire, si se detienen, camaradas, ustedes van al diccionario de ideas afines, que es uno de mis libros de cabecera, como pueden ver, ya está bien viejito. Si se les agotan las palabras, agarran el diccionario de ideas afines y trae un montonal de un repertorio muy rico. Pero, con los signos de puntuación, no. Nada más tenemos esos y con esos nos tenemos que arreglar para expresar lo que tengamos que expresar desde el lugar, desde donde lo tengamos que expresar. Y en este sentido menciona a Borges con esta cita que a mí me parece muy bella, ¿no? Cuando comenta Borges, hubiera sido más encantador el ensayo de nuevos signos. Signos de indecisión, signos de conmiseración, de ternura, signos de valor psicológico o musical. Y pues sí, camaradas, imagínense ustedes que haya tenemos signos de interrogación, evidentemente, o signos de exclamación,
Pero ¿se imaginan ustedes que exista un signo de puntuación para expresar la ternura? Sería alucinante. Yo creo que por eso, paréntesis, ay, me encanta hacer los paréntesis, van a decir ustedes que sí, la verdad es que estamos conversando a gusto. Por eso tal vez me atrevo a reflexionar que los emojis tienen tanto éxito, ¿no? Porque permiten expresar estos otros matices dentro de un texto escrito, ¿no? Entonces, sí. Otro paréntesis para decirles que ya tengo un video en mi canal de YouTube que dice cuidado con los emojis, y hablo sobre los emojis, la historia de los emojis, de dónde nacen, para qué se usan, qué hay que tener en cuenta cuando vamos a usar un emoji. Entonces, sí, Mauricio dice, efectivamente pensé lo mismo. Pues sí, yo creo que esa es la razón por la que los emojis tienen tanto éxito desde el 2010. Dice María, sería muy útil que hubiera signos para detonar sarcasmo. Evitaría muchos malentendidos en redes sociales. Yo ya no sé, camaradas, porque en las redes sociales luego uno... Todo se puede ahí malinterpretar, aunque ya, no vamos a hablar. Ese no es el tema del día de hoy. Seguimos con José Antonio Millán. Bueno, en fin. Hasta acá, entonces, vemos que los alcances de la puntuación son la desambiguación de expresiones equívocas, la significación, nos ayudan a distinguir la significación, el ritmo, la melodía de la frase, la estructura lógica del discurso, las emociones e intenciones del autor y también la respiración del texto. Entonces, bueno, y para esto, para ver cómo se aplica esto en la realidad, traigo con ustedes unos ejemplos muy básicos, pero bueno, que creo que ayudan a ilustrar, ¿no? Estos no los pone José Antonio Millán, es solamente para ejemplificar todos estos puntos que él menciona. Aquí tenemos, por ejemplo, no puedo ahora. Observen cómo ahí esa coma, por supuesto, altera la significación, también altera el ritmo de cómo se enuncia, que aquí sí tengo que hacer otra pausa, camaradas, porque miren, es que la coma no es... A todos nos dijeron, a mí también me lo dijeron, a mi gato Bosnia también se lo dijeron, que la coma es una pausa. No, camarada, la coma no es una pausa. La coma es un elemento diferenciador y hay al menos 5 usos distintos para ello, pero no me voy a detener en eso, no me voy a detener en eso en este momento. Pero por lo pronto, aquí lo que observamos es cómo esta coma cambia la significación entre una oración y otra. Significan cosas completamente distintas. Por otro lado, observemos, me voy a regresar para revisar, observemos que tiene que ver con también, tienen alcances en la estructura lógica del discurso, en la melodía, en el ritmo, en las emociones, en la respiración. No es lo mismo, camaradas, decir, tienen ahí a su novio, a su novia, a decir a su perrita, a su gatito, te quiero mucho, mucho. Escuchen, no es lo mismo de decir, te quiero mucho, mucho. Bueno, otro matiz, te quiero mucho, mucho. A decir, te quiero mucho, mucho. A decir, te quiero mucho, mucho. Hay una gran diferencia, camaradas. Yo espero que mi carrera de actuación, porque han de saber que yo estudié primero la carrera de actuación, sirva para estos efectos. No es lo mismo decir, te quiero mucho, mucho, a te quiero mucho, mucho, a te quiero mucho, mucho. Entonces cambia, no es lo mismo, camaradas, no es lo mismo. ¿Cuál les gusta más de las tres? A mí, honestamente, me gusta más la última, como que ese punto y seguido le da más contundencia a lo que sigue, ¿a poco no? Que te digan, te quiero mucho, mucho, ájale, ¿no? Entonces, bueno, a ver si me comparten cuál les gusta más aquí en los comentarios. Y aquí, camarada, este es un ejemplo real que evidentemente no les voy a hacer pasar la tortura de leer que yo sí leí.
Yo sí este es el ejemplo justamente de uno de los documentos jurídicos que encontré con esa puntuación. Lo que quiero que observen, y me voy a hacer chiquita en este momento, no hay un solo punto, camaradas. Un solo punto. Está hasta el final, después de utilidad, la última palabrita y hay un punto. Y comprender este párrafo es una pesadilla. Ahí, eso que ven en amarillo son faltas de ortografía. Pero pesadilla, y eso es un error que es terrible, porque entonces el texto no se entiende, todas las ideas, observen, de lejos se ve, de lejos, no tenemos que detenernos a leerlo, se van traslapando unas con otras, porque no hay fronteras que dividan las ideas principales, no las hay. El uso de signos de puntuación, en este caso, es muy pobre. Entonces, ojo con eso, alerta, camaradas, alerta. Continuamos. Dice José Antonio Millán, la puntuación se ha construido a lo largo de la historia de la escritura. Y aquí, nuevamente, nos hace un llamado a la imaginación. Vamos a empezar en el lugar donde estos dos lugares donde el conocimiento sucede, nace, bueno, no es que ahí nazca, ¿no? Eso sería hacer de lado otras culturas, pero en Occidente, Grecia y Roma son la cuna de Occidente, en particular Grecia, se dice que es la cuna de Occidente. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, camarada, sobre el tema de la puntuación, porque yo insisto, abrimos el texto y no pensamos cómo fue desde el principio de los tiempos. Y entonces, este es un texto en latín. Aquí está en latín. Entonces, así estaban escritos. ¿Qué es lo primero que vamos a anotar aquí? ¿Qué es lo primero que vamos a anotar? Este es un texto en griego, son textos en griego. ¿Qué es lo que notan ustedes aquí, camaradas? ¿Qué notan aquí? Háganse cuenta que vamos a suponer que eso no es griego y que tampoco es latín. Que eso fuera español, pero está distribuido así. ¿Qué va a pasar? Que uno va a decir, órales, ¿cómo está la...? ¿Qué? Y uno, en vez de leer el texto, lo va a tener que descifrar. Eso sucedía en Roma y en Grecia con los textos. Se descifran, porque como dice bien nuestro querido Lars, está de corrido el texto. Ahí voy a regresar para que lo vean. No hay más espacios en blanco entre letra y letra, que todos son iguales los espacios. O sea, ¿dónde empieza una palabra y dónde termina? Pues sí, y además este es otro alfabeto, entonces pues está más difícil saberlo. Aunque fuera el alfabeto que utilizamos, costaría trabajo. Entonces los textos, más que leerse, se descifraban. Y aquí hace referencia, ahí voy a quitar el comentario, muy plano, dice nuestro querido Mauricio. Pues lo que pasa es que sí, no hay nada que nos permita distinguir unas letras de otras. Nuestro querido José Antonio pone ejemplos de citas de otros libros que hacen referencia al fenómeno de la lectura. Muy generoso de su parte. Y comenta, en el Satiricón de Petronio, ese Satiricón tendría que estar en cursivas porque es el título de un texto, camaradas, disculpen ustedes. En el Satiricón de Petronio, el rico Trimalción besa a un muchacho, cita textual, no porque sea guapo, sino porque es excelente, sabe dividir por 10 y lee a simple vista. Era una proeza leer a simple vista, camarada. En esos tiempos era una proeza, porque nos encontramos con textos, se encontraban ellos, ¿verdad? Nosotros no. Se encontraban con textos como los que les acabo de mencionar, de enseñar. Yo que quiero presumir. Sí, pues con eso se encontraban, ¿no? Y
comenta, descifrar un texto sin espacios de separación ni puntuación exigía en Roma una preparación que se aprendía de profesor. Había que tomar clases no para leer, para descifrar el texto. Entonces, bueno, el origen de nuestros signos de puntuación los encontramos hacia los siglos II y IV, ¿no? O sea, hacia 2 y 4. Ahí, en ese periodo, podríamos encontrar el origen de nuestros signos de puntuación como ahora los conocemos. Honestamente, camaradas, soy muy honesta, quise buscar imágenes, pero tenía poco tiempo y me fue muy complicado, pero para que tuviéramos visualmente el ejemplo, pero no, les fallé aquí. Y bueno, vamos a la Baja Edad Media. Aquí me voy a volver a hacer chiquita para que veamos qué es lo que ocurría con estos textos. Este es un texto de la Baja Edad Media. Observamos ya la diferencia. Y, ya me hago grandota. Y es necesario, aquí, otra vez. Bueno, aquí. Es necesario hacer una puntuación privada para poder leer el texto en público. ¿A qué se refiere esto nuestro querido José Antonio Millán? Nuevamente, el llamado a la imaginación. Y él dice, ¿no? Vamos a suponer, miren, fíjense bien, otra vez chiquita. Esto que ven ahí al lado es un texto medieval. No, ¿ya tenemos espacios? Sí, ya tenemos espacios. Pero ahí, ¿ustedes creen que todos sabían leer y escribir? Pues no, camaradas, muy poquitita gente sabía leer y menos gente sabía escribir. Y los que sabían hacerlo eran clérigos. Y la lectura era un fenómeno público, no era un fenómeno privado. Entonces, siempre se hacía para los demás, se leía para los demás, era colectivo. Y para los otros, la manera de leer era en realidad escuchar al clérigo. Entonces, la lectura empieza como un fenómeno público y imagínense, ¿no? Pónganse, aquí viene nuestro querido José Antonio haciendo este llamado a la imaginación. Haz de cuenta que eres un clérigo, que vas a leer ese texto. ¿Qué va a pasar? Pues primero lo tienes que leer en privado como 2 o 3 veces para entender de qué va. Y empezaron a poner sobre el texto marquitas ellos, para al momento de hacer la lectura en público se entendiera. Pero así es como empieza a suceder, a ocurrir el fenómeno de la puntuación. Va a empezar en el territorio de la oralidad hacia la escritura, de cómo lo voy a leer en voz alta. Entonces empiezan a poner marquitas, pero los textos, como ustedes pueden observar, no tenían esas marquitas. Entonces dicen, pues hagamos este ejercicio de imaginación y primero era necesario, los clérigos tenían que hacer una puntuación privada para poder leer un texto en público. Menciona este otro texto. En sus confesiones, San Agustín expresa la sorpresa de ver a San Ambrosio leyendo en soledad y en completo silencio. El día de hoy ustedes ven a alguien leyendo en soledad y en silencio y no es nada nuevo, no es algo de llamar la atención. Pero en la Edad Media eso era rarísimo, porque la lectura tenía que ser algo colectivo, tenía que ser algo público. Entonces, qué interesante, qué interesante. Es difícil, menciona José Antonio, es difícil determinar cuándo nacen las obras para ser consumidas por escrito sin pasar por la voz. ¿Cuándo empiezan a pensarse para ser leídas en privado? No lo sabemos. Aquí sí es muy difícil de determinar. Lo que sí es cierto es que la gran mayoría de las obras estaban pensadas para ser leídas en voz alta y actualmente la gran mayoría de las obras que leemos son pensadas para ser leídas en privado. Por supuesto, aquellas que están pensadas para ser leídas en voz alta son el teatro, la poesía, ¿no? La poesía en voz alta es un fenómeno más interesante también, y el guión, ¿no? El guión cinematográfico. Y aquí está con nosotros, están llegando Cecilia, Gloria, Margarita de mi corazón.
Entonces, sí, yo pensé, claro, ¿cuándo cuándo se empezaron a pensar los textos para la lectura sin pasar por la voz? Pues quién sabe, eso sí es bien difícil de determinar, camaradas. Ahora bien, aquí estamos ante un texto en la Edad Media, ¿no? Así. A ver, ¿qué dice ahí? Bueno, evidentemente me van a decir, ay, maestra, por favor, no sabemos, camarada, no sabemos, no sabemos latino, o lo que diga ahí no lo sabemos. Bueno, esa carita de, pues, ¿quién sabe qué dice ahí? No crean que ustedes son los únicos, camaradas, no son los únicos que hacían esa carita. También hacía esa carita así, viendo el texto, vamos a hacerlo en grande, viendo el texto así de, oh, ¿quién? Nada más y nada menos que Carlomagno, camaradas. Esos son los ojitos de Carlomagno viendo el texto diciendo, ah, hijo, ¿qué dice el texto? Y entonces Carlomagno dice, como que esto está muy complicado de leer, camaradas, ¿no? Como que esto está muy complicado de leer. Y entonces Carlomagno, entre los siglos 8, bueno, no, porque él no pudo vivir todo ese tiempo, ¿no? Este es el periodo de tiempo en que se calcula. Dice, híjole, esto está muy complicado, vamos a cambiar las cosas porque esto está muy complicado de leer, camaradas. Y entonces pidió a sus sabios que creasen una escritura más comprensible, porque, ¿dónde estoy? Ahí estoy, ya, espérenme, porque pues él se enfrentaba a esto y decía, camaradas, ayúdenme. Le pidió a sus sabios y entonces los sabios crean la letra cursiva carolignia, que es esta que ustedes están viendo aquí. Esta la crean sus sabios y ¿qué es lo que ayuda a hacer la lectura mucho más comprensible que en los otros textos? Que en esta letra cursiva carolignia ya hay separación de sílabas, ya se permiten distinguir unas letras de otras, incorpora los primeros signos de puntuación y pone la mayúscula en la primera letra después del punto. Ya, pone la mayúscula en la primera letra después del punto. Algo que no mencioné es, bueno, en el principio solo eran, como vieron en las primeras imágenes del texto en latín que vimos, todo eran mayúsculas. Eran altas, se les dice también, ¿no? Las bajas, es decir, las minúsculas, vienen mucho después, pero al principio todo era mayúsculas. Y entonces, bueno, ya lo que hace observen, ya es muy claro dónde empieza, dónde termina una letra y otra, dónde empieza una idea gracias a la mayúscula. Además, esta coquetería de poner la mayúscula con rojo, ¿se acuerdan en la primaria que así le hacíamos? La mayúscula con rojo. Los signos de puntuación con azul. Bueno, miren de dónde viene, ¿no? Uy, esperen. Bueno, continuamos. Y, bueno, esta letra cursiva carolignia se impuso a lo largo de todo el imperio de Carlomagno y desplazó a la letra visigótica. La desplazó porque era más difícil de leer, camaradas, por esa simple y sencilla razón. Entonces, ahí estábamos en la Edad Media. ¿Qué pasa después? En el Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano. ¿Qué pasa? Aquí, camaradas, efectivamente viene un momento fundamental para la historia de la puntuación. Llega nada más y nada menos que la imprenta. La imprenta lo que va a hacer es este fenómeno que era público, cada vez es más privado, porque además la alfabetización ya es un fenómeno que se empieza a extender y los libros ya son más fáciles de obtener. Digo, también no estaba tan fácil como ir a la librería y comprarte tu libro de Perdón Imposible de José Antonio Millán. No era tan fácil, pero ya era un poquito más fácil. Y acceder a la lectura, pues ya era algo más amable también. Entonces, bueno, sucede la imprenta en el Renacimiento italiano y aquí vamos a darle un aplauso a nuestro camarada Aldo Manuzio. Aldo Manuzio, camaradas, es al personajazo al que le debemos el libro
bueno, aquí pues, ya me estoy yo adelantando, pero este es Aldo Manuzio, vivió de 1450 a 1515, era el mejor impresor de su época, que además en estos momentos, pues bueno, el impresor fungía también como un editor, y lo que hace Aldo Manuzio, o Manuzio, yo digo que se pronuncia Manuzio, no sé cómo es italiano, pero me imagino que así se pronuncia, instauró el modelo del libro tal y como lo conocemos hasta nuestros días. ¿Qué tal? Veanla, por favor, camaradas, vean el año. Pongan ustedes que no tenemos la fecha exacta de cuándo crea este modelo, pero este modelo que viene de 1500, o sea, esto que ustedes conocen así con las paginitas así, así, perdón, es que me destanteo, así con las paginitas así, así pegado de acá, pegado de este lado, así, este modelito lo creó Aldo Manuzio. Gracias, camarada Aldo. Gracias a ti, el día de hoy también celebramos el Día del Libro. Entonces, gran mérito el que tiene camarada Aldo. Y además también aportó una puesta en página más equilibrada, usó el espacio en blanco para los márgenes y, por si fuera poco, establece el formato de libro de bolsillo. El libro de bolsillo, camarada. Así que dices, ay, me voy por ahí y ay, aquí me lo guardo en mi bolsa, porque está chiquito, ¿no? Entonces, él lo crea, porque pues imagínense de qué tamaño eran los libros antes de él, pues eran una cosa monstruosa, bellísima, pero a ver, llévatelo mientras llegas al pueblo siguiente, ahí te lo vas leyendo arriba del caballo, está en chino antiguo, camarada. Bueno, estaba en latín, o seguro en latín. Pero bueno, entonces él establece el formato del libro de bolsillo. Su emblema, el emblema que él utilizaba era este de el delfín con el ancla. Ese era su emblema. Y su lema, festina lente, que quiere decir apresúrate despacio, que por supuesto es una frase que sintetiza muchísimo la labor de los editores, apresurarse despacio para que un texto salga bien hechecito, bien editado. Festina lente, apresúrate despacio, que esto es para la vida, camaradas, para la vida lo que nos dejó Aldo Manuzio. Al principio, cabe mencionar, hubo usos diferentes de los signos de puntuación con variantes en distintos países. Imagínense lo que era eso, camaradas, que tú estás acá en México y es una puntuación y llegas a ¿qué te gusta? Allá, no sé, no, vámonos del otro lado del charco, iba a decir yo a Jamaica, no, vámonos del otro lado del charco, llegas tú allá a Grecia, ¿no? A ver, y es otros signos de puntuación. Entonces era un caos al principio porque no todos los países estaban en la misma consonancia. Y bueno, ¿qué pasa con el español? Ahí tenemos a don Carlos V. Don Carlos V está ahí con nosotros para decirnos qué es lo que pasa con el español. En 1742 sale la primera ortografía de la Real Academia de la Lengua Española. Esa fue la primera que sale, la primera. La última, que yo tengo aquí como siempre, mi barrio me respalda. Esta salió en el 2010, esta fue la última. Vean la diferencia, ¿no? La diferencia 2010 y 2010, esta es la de 1742. Sale la primera edición. Cabe mencionar, la Real Academia de la Lengua Española se crea en 1713. Entonces, hasta ahí, camarada, bueno, hasta mediados, ojo con esto, es hasta mediados del siglo XIX que empieza, se busca un sistema estable, ¿no? Ya hasta el siglo XIX empieza a lograrse, pero no fue un camino fácil ni rápido, fue muy lento. Hasta mediados del siglo XIX es que no se encuentra un sistema de puntuación estable. Ya después sí, pero observen todos los años que han transcurrido para que nosotros hoy entendamos los
signos que tenemos como los entendemos en todo el mundo, que utilicemos esos signos de puntuación. Entonces, hasta aquí, camaradas, termina. ¡Ah, hijo, me eché mucho tiempo! Aquí termina nuestra primera parte de la reseña del libro Perdón Imposible. Como pueden ver, es un tema en el que hay que detenerse, que hay que saborearlo, porque es súper sabroso. Echaron así toda la historia, pues no. El capítulo siguiente se llama Maravillosa Coma. Vamos a hablar de la maravillosa coma. Les recuerdo, el libro no se trata de los usos, del uso de los signos de puntuación, como se usan, cuáles son los lineamientos que siguen. No se va por ahí, nos habla de la historia y es muy interesante. ¿Qué les pareció, camaradas? ¿Qué les pareció estos dos primeras partes del libro de José Antonio Millán, el prólogo y el capítulo de La Carta Asesina? Yo preparé mi PowerPoint con mucho cariño. Mucho cariño, camaradas, con mucho cariño. Saben que este video después va a pasar a mi canal de YouTube Taquito de Lengua. Por favor, denle like, bueno, denle me gusta, compártanlo, compartan este esfuerzo. Y bueno, les comparto. Por aquí dice Marco García, feliz día del libro, camarada. Ay, camarada, gracias, querido Marco, gracias. Está padre, ¿no? Está bien padre este libro. Muy ilustrativo, buenísimo, sí, buenísimo. Y lo que viene, camaradas, lo que viene. Por eso yo me quería chiquitear este tema, porque es sabroso, porque así de rápido, no sabe igual. Entonces, bueno, camaradas, por si no sabían, acabo de generar un nuevo entrenamiento. Es un entrenamiento gratuito. Les explico rápidamente de qué se trata. Es un entrenamiento gratuito en Facebook que se llama Camaradas Entrenando. Bueno, así se llama el grupo. Camaradas Entrenando es un grupo privado y lo que hago es que ahí cada miércoles publico un texto con faltas de ortografía. Suele ser un tweet. Entonces publico un texto con faltas de ortografía con el fin de que comentemos cuáles son los errores y cómo se pueden corregir. Ustedes ponen su propuesta, yo hago mi retroalimentación en los mismos comentarios. Ojo, no es para burlarnos del autor o de la autora del texto, es para aprender del error, porque en el gimnasio ortográfico tenemos un lema: el error es la puerta del acierto. Entonces, ustedes comentan, yo hago mi retroalimentación también en los comentarios y aquí no está. Bueno, los sábados hago un video explicando, es que ahí estoy yo en el videito. Los sábados hago un video explicando cuáles son todos los errores que hay en ese texto, cómo opera el error y cuáles podrían ser sus versiones correctas, ¿no? Ahí retomo aportaciones de los camaradas, en fin. Entonces se pone bueno, camarada. Esto es un entrenamiento completamente gratuito. Lo único que tienes que hacer es buscar en Facebook el grupo Camaradas Entrenando, que ahorita estoy buscando muy rápidamente. Por si quieres entrar, aquí de una vez te dejo el enlace para que vayas a solicitar tu lugar. Mientras Josie me dice, muy buen libro, la verdad se escucha muy interesante, ya me dieron ganas de comprarlo. Cómpralo, Jessie, cómpralo, sí, es una belleza. Y además estuvo agotado mucho tiempo, muchísimo tiempo, agotadísimo. Entonces, bueno, eso es con respecto al entrenamiento gratuito y por supuesto, como siempre, ya saben, tengo la clase gratuita, el taller gratuito, Deja de Sufrir con los Acentos. Hay aquí quienes ya tomaron el taller. Entonces, bueno, siempre están ahí. Los imparto todos los jueves a las 7 de la noche. A las 7 de la noche en mi página web, gimnasioortográfico.com, hay una pestaña que dice clase gratis, le das clic y te registras automáticamente. Ay, entonces, bueno, camaradas, esto ha sido todo por hoy. Fue un poco largo porque abarqué dos, el prólogo y el capítulo 1. En el prólogo se detuvo un poquito más en cosa de la historia.
En los otros se va a detener un poquito menos en ello, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Por lo pronto, yo me despido de ustedes. Muchas gracias, camaradas. Yo les mando un abrazo, que terminen su jornada leyendo, un párrafo, aunque sea leyendo. Y nos vemos el próximo viernes para continuar con la reseña de Perdón Imposible. Dile a tus amigos, a tus camaradas que aquí estaremos para que también nos alcancen. Cuídense mucho. Un taquito de